¿Qué tal amigos de Biblioquiz? Hoy nos acompaña Laitz Leceaga, que viene con su novela La última princesa, una historia que nos va a llevar hasta el País Vasco de los años 90, en un género que ya se ha bautizado como el Euskal Noir. Laitz, bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Qué nos vamos a encontrar en estas páginas? Pues en esta historia los lectores van a encontrar un thriller trepidante, llena de giros, misterios y al mismo tiempo van a encontrar esos paisajes increíbles de la costa vasca, ese bosque y bueno, una familia protagonista llena de secretos. Antes de avanzar un poco, te tengo que preguntar, ¿va en la línea de el último que te leímos, de las vidas de Mina Índigo? No, es independiente de las dos vidas de Mina Índigo. Es verdad que muchos lectores me contactan y me preguntan, por favor, ¿puedes seguir escribiendo sobre Mina? Esta novela es independiente con nuevos personajes. Aquella nos llevaba a Barcelona, ahora nos vamos, profeta en tu tierra, hasta el País Vasco. ¿Cómo surgió la idea de combinar thriller, mitología vasca y drama familiar? Es verdad que de alguna manera la mitología, el thriller, yo creo que componen un paisaje muy único y muy especial, ¿no? Es verdad que en Euskadi, de todas formas, con esos bosques, el mar, bueno, pues forma un puzzle perfecto para el thriller, para ambientar esas historias. Y aparte me atraía muchísimo la idea de contar una historia en un lugar que conozco también y en una época que conozco también, ¿no? Que me resultaba familiar. Entonces, es verdad que me atraía muchísimo adentrarme en el thriller, en el mundo de la novela negra. Pero ha sido complicado precisamente por eso. Es una época que te resulta familiar porque la hemos vivido. Estamos en inicios de los años 90, pero el mundo ha cambiado mucho en estos 30 años. Ha sido complicado retroceder 3 décadas atrás a la hora de escribir, sobre todo la investigación criminal, etcétera. Claro, yo creo que uno de los retos, ¿verdad? Cuando te pones a escribir, sobre todo en un momento que puedes reconocer, es verlo a través no de los ojos nosotros de 2025, sino verlo en el momento en el que sucedían los hechos. Por ejemplo, cuando estamos hablando del criminalista, de perseguir de alguna manera a los monstruos, ¿verdad? Esos asesinos que persigue nuestra protagonista, es verdad que a día de hoy la ciencia del comportamiento nos parece ya una disciplina perfectamente establecida, ¿no? La sociedad ya lo tiene Sí. aceptado, se considera vital en la resolución de crímenes. Pero en el año 92 no era así en absoluto. Era prácticamente, bueno, una especie casi de pseudociencia, ¿no? Algo que iba abriendo ese camino y que no se veía de alguna manera todo ese potencial que tendría después para ayudarnos a comprender la mente de los monstruos, de los asesinos. Sí, o un ejemplo mucho más claro, simplemente lo asimilado que tenemos hoy, el uso del teléfono móvil, y que aquellos años sí existían, pero claro, no era tan común mandar un SMS, no estaba tan globalizado y en todos los bolsillos. Una historia además que se centra en una central nuclear, en la de Lemonis, en 1992, ya hemos dicho el año. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención de este lugar, tanto como para decir, ahí toca? Es verdad que para quien no lo conozca, estamos hablando de un paisaje impresionante, bosques frondosos, el mar Cantábrico salvaje y de repente nos encontramos una central nuclear abandonada, nada más y nada menos. Aparte de eso nos encontramos una plataforma de exploración marina, una plataforma petrolífera en alta mar. Entonces me chocaba muchísimo esas dos partes de un todo, ese bosque, esa naturaleza salvaje y al mismo tiempo esas construcciones gigantescas que existen allí y que cohabitan las dos. Entonces, realmente era el escenario perfecto para una novela, sobre todo para un thriller. Hasta tal punto que esta plataforma, esa central nuclear, esos bosques, son un protagonista más de la novela. A mí es que siempre me gusta mucho cuando escribo y además siento que de alguna manera se lo debo a los lectores, esa ambientación, ese crear ese suspenso a través de los elementos que de alguna forma, claro, pues conforman ese paisaje totalmente. Además, la novela está cargada de simbolismo, ya lo has anticipado un poco, toda la mitología vasca, ese gahueco, además las matrioscas la tenemos, sin ir más lejos, en la portada del libro. ¿Cuál ha sido tu intención a la hora de incorporar todos estos elementos? A mí me gusta muchísimo, siempre cuando me siento a escribir, establecer un juego con los lectores, un juego que es la promesa de las cosas que van a encontrarse en la historia. Entonces, yo considero que cuando escribes un thriller, una novela negra,
de algún modo tú le debes a esos lectores que han escogido tu historia para pasar el rato, les debes la resolución, les debes el misterio, las pistas. Y es verdad que en este contexto, por ejemplo, la matrioska, ¿verdad?, que aparece en la cubierta de la novela, pues tiene una importancia vital, aparte también como símbolo de un misterio en sí, porque la matrioska es ese artefacto que vas abriendo y vas encontrando más misterios dentro. Hay otra muñeca más pequeña dentro cada vez. Entonces, es verdad que también nos sirve un poco como representación de los misterios. ¿Y una analogía con esos fuertes matriarcados vascos? Es verdad que en esta novela la familia tiene una importancia vital, sobre todo para nuestra protagonista, porque ella proviene de un entorno muy, muy complicado, tiene unas relaciones muy dolorosas con su familia y con su universo más cercano, por así decirlo, y es verdad que eso la marca por completo. La protagonista, la vamos a poner ya nombre por fin, que llevamos un ratito hablando y no le hemos puesto nombre, Nora Cortázar. Es una mujer brillante y neurodivergente. ¿Por qué decidiste que estuviese dentro del espectro Asperger para ambientar esta novela, para darle fuerza a tu protagonista? Nora Cortázar, la protagonista, yo creo que es una de los personajes que más cariño he cogido a medida que escribía, y que eso se aprecia en la historia. Me atraía muchísimo contar la historia de una mujer, de una persona completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Creo que una investigadora capaz de sobreponerse a ese entorno tan doloroso y que de alguna manera le ha marcado tanto en su vida, y al mismo tiempo capaz de seguir adelante y de hacer su vida y de convertirse en la mejor, de alguna forma me atraía muchísimo, porque precisamente Nora, al ser neurodivergente, al tener Asperger funcional, la hace ser observadora, creativa, y eso por un lado es un hándicap en sus relaciones más cercanas, pero al mismo tiempo la hace ser la mejor persiguiendo monstruos, cazando asesinos. ¿Cómo construiste precisamente ese contraste entre su rol como gran investigadora y todo ese choque con su pasado traumático familiar? Yo creo que esta es una historia de choques y de contrastes, sobre todo. Entonces, es verdad que las capas de Nora, a mí me encantan los personajes con muchas capas y con muchos matices. Cualquiera que se haya acercado a mis historias lo sabrá. Y es verdad que me atraía muchísimo un personaje que tuviera, bueno, primero ese pozo de dolor familiar, ¿no? Ese lugar en el que perteneces, en el que está lleno de secretos, de sombras y de cosas que no se dicen. Y al mismo tiempo me atraía muchísimo una mujer, un personaje capaz de sobreponerse a todo eso, capaz de sobreponerse hasta el punto de que para ella lo más importante es siempre perseguir la verdad, perseguir ese misterio. De alguna manera forma parte de ella, tanto como su Asperger o como su pasado doloroso, esa necesidad de descubrir la verdad. ¿Qué papel juega la figura del padre? Ah, Sin entrar demasiado sin en detalle, es destripar que demasiado. es complicada esta pregunta y esta respuesta, lo sé, lo sé. No, es verdad que no destripamos demasiado la historia, porque es verdad que en el resumen ya descubrimos que el padre de Nora, de nuestra protagonista, es un asesino famoso. Claro, de alguna manera esa dualidad que comentábamos antes también la guía, la impulsa por completo, ¿no? Haber crecido a la sombra de ese padre, de ese asesino famoso, la ha ayudado, la ha empujado, como lo queramos entender, a convertirse en esa cazadora de asesinos, en esa cazadora de monstruos. Y tenemos a Nora, investigadora, pero claro, un thriller que tiene un punto también más romántico, más sentimental, ese contrapunto con Irving. ¿Cómo lo has conseguido construir y hacer tan redondo? Irving Westland es verdad que es el primer amor de Nora. Nora se marcha del lugar en el que ha vivido toda su vida, deja atrás su vida, su familia, y deja también atrás a su primer amor. Entonces es verdad que pasan los años, y cuando ella se ve obligada a regresar al pueblo, a Lemoniz, vuelve a encontrarse con su exnovio de juventud, para entendernos. Creo que cuando algo tan doloroso como lo que une a esas dos personas, a pesar de estar separadas en el tiempo, en el espacio, creo que es muy difícil que cuando vuelvan a encontrarse no sean capaces de encontrar esa solución, ¿no? Al mismo tiempo que ellos van intentando resolver el misterio, creo que también van intentando resolver su propio pasado doloroso. Y hablando de misterio de pasado, retrocedemos otra vez a los años 90. ¿Cómo has trabajado este contexto histórico, sobre todo a la hora de documentar? ¿Te ha sido complicado? ¿Te ha removido por dentro trabajar toda esta temática? Es verdad que hay
Hay una diferencia, yo creo, cuando es una novela que es en un pasado que tú no has conocido o cuando estás trabajando en una novela de un pasado que aunque yo era muy, muy pequeñita cuando tienen lugar los hechos, es verdad que es algo con lo que has crecido en cierto modo. Entonces, en ese sentido sí que he visto una diferencia, especialmente en el deseo de ser justa, de hacer justicia, de contar la verdad. Y en ese sentido sí que es importante para mí, ¿no? El ver cómo se reflejan esos años, esa realidad tan compleja del momento, cómo se refleja en la novela. Novela histórica contemporánea, podemos decir que encontramos también este thriller. Yo diría, lo de las etiquetas siempre es muy, muy complicado. Mm. Yo creo que, sobre todo, indudablemente es un thriller, una novela negra, eso lo primero. También creo que efectivamente tiene una parte de casi drama familiar, ¿verdad? Porque nuestra protagonista vuelve, se encuentra con ese pasado terrible de su familia, el pasado de todo un pueblo, de toda una comunidad. Entonces, a pesar de ser un thriller, una novela vertiginosa con giros, creo que no está exenta de dolor. ¿Esoterismo vamos a encontrar también en estas páginas? Bueno, eso también forma parte un poco de mi sello como autora, ¿no? Y me gusta que los lectores se lo encuentren. En esta historia vamos a encontrar... Es que, precisamente, perdón que te interrumpa, Claro. es lo que queremos los lectores cuando tenemos un libro de Vale, Alex Ciaga entre claro, las manos. es que yo siempre Por eso te siento... preguntaba. Claro, yo siempre siento que de alguna manera a los lectores tú les debes eso, ¿no? Les debes lo que a ellos les apasiona. Ellos escogen tu novela de entre todas las novelas maravillosas y escogen pasar el tiempo con tu historia y con tus personajes. Entonces, para mí siempre es importante que cuando un lector se acerca a mi novela, que un lector que ya me conoce encuentre los elementos que hacen que las novelas le gusten, y cuando es un lector nuevo, también espero que encuentre esos elementos y que vaya a entretenerse, que le vaya a gustar, que de alguna manera quiera ir de la mano con mi protagonista hasta el final de la historia. Una novela en la que encontramos un equilibrio perfecto, unos ingredientes que hacen un plato redondo de componente psicológico del thriller, lo esotérico, lo mitológico, la investigación, el drama familiar. ¿Cómo es posible que concentres tan bien todo esto en estas páginas? Bueno, qué amable, muchas gracias. Es verdad, para mí es muy difícil separar todos esos elementos. Cuando me pongo a pensar en una historia, en la vida de unos personajes, me gusta imaginar cada pequeño detalle de ellos, cada secreto que esconden. Entonces es verdad que después a la hora de escribirlo, cuando ya tienes claro cómo funciona su mente, cuando ya te metes debajo de su piel, por así decirlo, todo lo demás en mi caso viene solo. Es verdad que sí que soy muy, muy exigente con la resolución de los misterios, porque es lo que comentábamos. Yo creo que cuando estás convenciendo al lector, tú le debes esa resolución, le debes cumplir esa promesa que le haces al principio. Ese juego, así leyendo, Claro. la conclusión a la que está llegando es acertada o no, incluso retar la mente de quien está leyéndote. Totalmente. Además, a mí me gusta siempre lo imprevisto. Me gusta que un lector se acerque a mi historia y piense que va a suceder una cosa y que suceda justo lo contrario, porque yo también como lectora espero que me sorprendan, espero siempre esos giros. Entonces realmente también intento dárselo siempre a mis lectores. ¿La última princesa o la penúltima? Mira, es curioso porque hace tiempo, cuando con mi primera novela, recuerdo que en muchos medios me decían: a Laïch Leceaga, la bestseller discreta, porque nunca habla de sus siguientes novelas y de sus siguientes historias. Y en este caso es verdad que me atraía mucho poner la palabra última en el título, y a pesar de que la historia, el caso, para entendernos, queda perfectamente cerrado, le he cogido muchísimo cariño a Nora Cortázar y a todo su universo familiar. Y es verdad que en el futuro me gustaría muchísimo ir de la mano con Nora a descubrir más misterios. ¿También en el País Vasco o en zonas aledañas que puedan dar mucho juego? No sé, por ejemplo, cerquita, las Merindades, por ejemplo, que también puede... Por ejemplo, es verdad que yo creo que el País Vasco sí que se presta, igual que toda la zona del norte de España, ¿verdad? Se presta como a ese tipo de misterios, leyendas. Pero bueno, es cierto que el contexto casi internacional de Nora, porque ella al principio, cuando comienza la novela, ella es profesora de ciencias del comportamiento en Lyon. Entonces es verdad que Nora hace un viaje literal y un viaje metafórico también. Entonces yo creo que la siguiente aventura de Nora podría estar, ya veremos, por diferentes zonas. Es que se puede mover perfectamente por cualquier
lugar. Igual que nosotros nos movemos perfectamente en cualquier lugar, musicalmente hablando. Estamos llegando ya al final y como ya conoces, has estado aquí varias veces, te tengo que preguntar, ¿qué canción quieres que escuchemos mientras hojeamos, mientras leemos La última princesa? Pues realmente no sé si es la canción más apropiada para escuchar mientras hojeamos la Siempre, novela, siempre es pero, apropiada. pero es cierto que hay una escena cuando Nora regresa de Lyon y cuando va en el taxi hacia Le Moniz, ella va escuchando a Springsteen, a Bruce Springsteen. Bueno, yo personalmente soy bastante fan de Springsteen y bueno, es verdad que yo creo que cualquier canción de El Boss sería perfecta para acompañar esta historia. Te tienes que quedar con una. No puedo elegir No solo puedes. una canción de Springsteen, pero sí es verdad que te diría algo de su primera época. Pues escuchando algo de la primera época del Boss de Bruce Springsteen, nos despedimos mientras leemos La última princesa. Alaitz Leceaga, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, muchas gracias. Hasta la próxima.